El mármol del salón se sentía helado contra mis pies descalzos. Era medianoche, y la luz de la araña de cristal proyectaba sombras largas y distorsionadas, haciendo que Teresa, mi suegra, pareciera aún más monumental y amenazadora de lo que ya era. Su voz, siempre baja y pulcra, se había transformado en un látigo de seda. No tienes nada que hacer aquí, Ana. Absolutamente nada. El dinero ya se usó para lo que se tenía que usar, y ahora tu presencia es un estorbo, una mancha. Yo sostenía mi vientre, que entraba en el 6.º mes. La escena no era nueva, las humillaciones eran nuestro pan diario desde que mi casa se convirtió en su fianza, pero esta noche era diferente. Esta noche la expulsión era definitiva. «Teresa, por favor», susurré, sintiendo cómo la humedad se acumulaba detrás de mis ojos, negándome a darle la satisfacción de verme llorar. «Soy la esposa de tu hijo, vivo aquí». Ella soltó una risa corta, seca, que sonó como gravilla cayendo sobre el cristal. Luego se acercó, cruzando la distancia entre el sofá de terciopelo y donde yo estaba parada, expuesta. Su perfume, una mezcla pesada y floral que siempre me recordaba a un ataúd lujoso, me envolvió. Tú eres la cosa que nos permitió respirar cuando Jorge casi arruina nuestra reputación, Ana, pero eso no te da derechos de sangre ni de linaje. Y mira esto, dijo, señalando mi abultado vientre con un dedo rígido y engalanado con un zafiro. Sus ojos fríos, como la Antártida, me taladraron. Ese niño, estoy segura de que ese niño no tiene mi sangre, ni la dignidad que se espera de esta familia. El golpe de sus palabras no fue el dolor físico, sino la absoluta aniquilación de mi valor. Me había desangrado, había vendido el último recuerdo tangible de mis padres, la casa. Había entregado 215.000 euros para salvar a su hijo, y la recompensa era la duda pública sobre la legitimidad de mi futuro. Giré la cabeza buscando a Jorge. Él estaba parado en el umbral, con el cuello encogido, vestido de su pijama de seda, la viva imagen de la cobardía. Esperé que dijera algo, que dijera, «Madre, es suficiente, es mi esposa y nuestro hijo». Esperé que defendiera la inversión, el futuro, o al menos el respeto. Pero Jorge no dijo nada. Se mordió el labio y miró el suelo de mármol. Su silencio no fue solo una traición, fue un veneno que corroyó los últimos vestigios de mi esperanza. Entendí en ese instante que mi sacrificio no me había comprado un hogar, me había comprado la entrada a una cárcel donde Teresa era la alcaldesa y Jorge un prisionero tan sumiso como yo, o peor, un carcelero involuntario. Sentí una furia fría, glacial, ascender desde el centro de mi ser. Ya no había lágrimas, solo una claridad aterradora. Tienes 20 minutos para recoger tus pertenencias personales, Ana, solo lo que quepa en esa pequeña maleta de mano, y no intentes llevarte ninguna joya, las tasaremos mañana mismo. Teresa se retiró, su silueta erguida, dejando tras de sí un vacío que era más pesado que cualquier presencia. Al mirar la cara de Jorge, solo vi el reflejo de la lámpara. Era un hombre hueco. Me había entregado a esta familia por amor, o lo que yo creía que era amor, y ahora me echaban como a una pieza de mobiliario inservible. «Que así sea, Teresa», pensé, mi voz interna ya templada por el acero. «Si quieres una guerra, la tendrás, pero no usaré armas convencionales, usaré tu propia sangre como mi munición». 3 años antes mi vida era ordenada y prometedora. Yo era contadora junior en una buena firma, vivía en la casa que mis padres me dejaron, un chalet modesto pero lleno de recuerdos y seguridad. Luego conocí a Jorge. Jorge era el epítome del encanto superficial, o eso creí. Alto, de maneras exquisitos y con el aire de alguien que nunca había conocido la escasez. Lo que no sabía entonces era que esa aura de opulencia no provenía de su propio esfuerzo, sino de una madre tiránica y un padre difunto cuyo legado él estaba dilapidando lentamente. El primer año fue un remolino de flores y promesas vacías. El segundo año llegó el colapso.
Una tarde de invierno, Jorge apareció en mi puerta. Pálido, temblando, olía a licor barato, aunque él solo bebía añejos carísimos. Se desplomó en mi sofá y me contó la verdad en fragmentos incoherentes. Las apuestas, los caballos, la ruleta online. Había acumulado deudas que superaban con creces su patrimonio líquido, un total terrorífico, 215.000 euros. Van a destrozar a mi madre, Ana. Van a embargar la casa familiar. El nombre, el linaje, se arruinará todo, sollozó, y por primera vez vi la vulnerabilidad detrás de la máscara de dandy. Yo no tenía esa cantidad de dinero en el banco, pero sí tenía el chalet. Mis padres lo habían dejado libre de hipotecas, mi ancla, mi refugio. Recuerdo la conversación con Teresa en aquel entonces. Era la primera vez que la veía en un contexto tan íntimo. Ella me recibió en su mansión, una fortaleza de piedra oscura, y me ofreció un té que sabía a ceniza. «Ana, eres una joven inteligente y tienes un buen corazón», me había dicho Teresa, midiendo cada palabra como si fueran joyas preciosas. «Jorge es impulsivo, lo sé, pero es mi único hijo varón, el heredero. Si lo salvas ahora, serás parte de esta familia, una parte esencial». Teresa no me pidió el dinero, me lo exigió bajo el manto de una súplica aristocrática. Ella me hizo sentir que vender la casa de mis padres era el costo de mi billete a una vida mejor, una vida de seguridad. «Son 215.000 euros, Teresa. Es todo lo que tengo. Es mi pasado, mi seguridad». Ella sonrió, una mueca más que una expresión de calidez. «Piensa en ello como una inversión, querida. La seguridad que te darán nuestros apellidos vale mucho más que 4 paredes viejas en un barrio de clase media. Y por supuesto, Jorge te lo devolverá, con intereses. Aunque, a decir verdad, el valor de entrar en nuestra familia es incalculable». La presión fue sofocante. La desesperación de Jorge, la promesa de una vida sin preocupaciones, la idea de salvar a la persona que amaba. Me convencieron. Firmé los papeles, vendí la casa a un precio justo y transferí cada céntimo a la cuenta de los acreedores de Jorge. El día después de la transferencia, Jorge me propuso matrimonio. Era un gesto de gratitud, pensé, una promesa de futuro. Nos casamos en una ceremonia sobria. Yo me mudé a su mansión, que ahora era, irónicamente, la casa que mis fondos habían salvado. Pero el respeto nunca llegó. El dinero no compró el amor de Teresa, compró servidumbre. Desde el primer día fui una intrusa. Mi ropa era demasiado simple, mi educación demasiado práctica, mi origen demasiado humilde. Yo era la muchacha de la contaduría que había tenido la suerte de ser útil. Teresa controlaba cada aspecto de la vida, las cenas, las finanzas, incluso el horario de la limpieza. Si Jorge me regalaba flores, Teresa preguntaba de dónde había sacado el dinero. Si yo cocinaba, ella lo rechazaba diciendo que mi sazón era demasiado fuerte, plebeya. Yo intentaba justificarlo como el precio de la paz, la infiltración lenta en un mundo que no era el mío. Pero la verdad era que me estaba consumiendo. Mi energía, mi espíritu, mi alegría. Mi embarazo debería haber sido un motivo de unión. Fue la excusa perfecta para Teresa. Un heredero siempre debe tener un origen impecable, Ana. Me sermoneaba mientras yo intentaba concentrarme en mis vitaminas. Asegúrate de llevar la gestación con la pulcritud que esta casa merece. Había entregado mi fortuna y mi autonomía. Ahora, en medio de la noche, de pie en ese salón frío, entendía que el sacrificio había sido en vano. No me había salvado, solo había retrasado la ejecución. El exilio fue swift, casi administrativo. A la mañana siguiente de la expulsión, me encontré sola en un pequeño apartamento de alquiler que conseguí con los escasos ahorros que había logrado esconder de la contabilidad doméstica de Teresa. No me había permitido llevar ni siquiera el anillo de compromiso. Estaba sola, embarazada y en bancarrota emocional. Jorge, como era previsible, desapareció.
Me envió un mensaje de texto una semana después, un patético intento de justificación. Mamá solo quiere lo mejor para el bebé. Es temporal, Ana. Dale tiempo a que se calme. Esa frase, dale tiempo a que se calme, fue el último clavo en el ataúd de mi matrimonio. Teresa nunca se calmaba. Ella destruía. Ahora, sin la vigilancia constante de Teresa, podía pensar. Ya no se trataba de volver con Jorge, sino de recuperar los 215.000 euros y mi dignidad. Recordé que durante mi breve pero intensa inmersión en la contabilidad familiar, cuando intentaba ayudar a Jorge a organizar sus finanzas después del fiasco de las deudas, había notado ciertas anomalías que Teresa siempre había barrido bajo la alfombra. Teresa no confiaba en los bancos, confiaba en el secreto. Mantenía cajas fuertes en la casa, no solo para joyas, sino para documentos que ella consideraba de valor incalculable. Mi objetivo dejó de ser la venganza emocional y se centró en la vulnerabilidad financiera y de linaje de Teresa. Sabía que su mayor miedo no era perder dinero, sino perder la narrativa de su pureza y su control absoluto. Empecé a trabajar. Conseguí un pequeño trabajo como contadora freelance, usando ese tiempo libre para investigar. Tenía que volver a la mansión. Tenía que encontrar algo más que recibos de gastos. Recordé una carpeta vieja de cuero rojo que Teresa guardaba en la parte trasera de su escritorio. Una vez le pregunté a Jorge qué contenía y él se había encogido de hombros. Cosas viejas de papá. Testamentos, supongo. La traición de Jorge se manifestó de forma más palpable 2 semanas después. Un día, mientras esperaba mi autobús, vi su coche, el Audi negro que yo había ayudado a pagar. Estaba aparcado frente a un restaurante elegante, uno al que Teresa nunca me había permitido ir porque era demasiado público. Vi a Jorge salir del coche, y luego vi a la mujer, alta, lúbia, impecablemente vestida. No era una aventura reciente. El lenguaje corporal era de una familiaridad íntima, casi de años. Era obvio que él ya tenía a alguien esperando para ocupar mi lugar tan pronto como Teresa me diera la patada. Esto solidificó mi resolución. No solo había usado mi dinero, sino que había planeado mi reemplazo. Usé mi conocimiento de los horarios de Teresa y Jorge. Sabía que los jueves por la tarde Teresa visitaba a su peluquero de élite y Jorge estaba supuestamente en reuniones de negocios. Ahora sabía con quién. Esa tarde de jueves, el sol empezaba a caer y el aire era pesado con la promesa de lluvia. Vestida con ropa oscura y llevando una copia antigua de la llave de servicio que Jorge me había dado antes de casarnos, me acerqué a la mansión. Entrar fue fácil. El personal de servicio ya me conocía, y siguiendo las órdenes de Teresa, me ignoraron con fría profesionalidad. Subí a la oficina de Teresa. El escritorio estaba cerrado, pero yo conocía sus hábitos. Teresa guardaba la llave de esa oficina en una pequeña vasija china en la repisa de la chimenea, pensando que solo ella conocía ese escondite. Mi corazón latía con una intensidad sorda. Abrí el cajón. Mis manos temblaban un poco. Allí estaba, la carpeta roja. Abrí la carpeta. No eran solo testamentos. Había cartas amarillentas, informes médicos de hacía casi 30 años y, lo más impactante, un certificado de nacimiento. El certificado de nacimiento no era de Jorge, era de una niña nacida 2 años antes que Jorge, llamada Claudia. El nombre del padre coincidía con el esposo fallecido de Teresa, pero en el apartado de la madre el nombre estaba borroso, enmendado con una caligrafía temblorosa que apenas se distinguía como la letra de Teresa, y lo más extraño, una nota a mano de un médico en el reverso. Caso de dificultad neonatal severa. La familia ha optado por la institucionalización y el silencio. Una hermana oculta, una hija discapacitada o ilegítima que Teresa había borrado de la historia familiar para mantener la pureza de su linaje y asegurar que Jorge fuera el único heredero del patrimonio. Si esto era cierto, no solo era una bomba social, sino un fraude legal masivo que invalidaba años de distribución de bienes y herencias.
Teresa había mentido a todos, incluso a su propio esposo, o le había forzado a mentir. Junto al certificado encontré otro documento escalofriante, una copia de los resultados de un análisis de sangre que realizó a Jorge y a su padre en 1995. Los resultados no estaban claros, pero había una anotación a lápiz hecha por el padre de Jorge. Confirmado, debe permanecer en secreto para la estabilidad de la empresa. Paternidad cuestionable, una hija oculta, fraude de herencia. Mi mente de contadora se disparó. El valor de la casa que había vendido se sentía ridículo en comparación con lo que estaba en juego. Teresa no solo me había humillado, sino que había construido toda su vida y su imperio sobre un castillo de mentiras. Tomé fotografías de cada documento con mi teléfono. Esto era oro, esto era mi salvación. Mientras cerraba el cajón, escuché el motor del Audi de Jorge. Pánico. Estaba de vuelta antes de lo habitual. Salí de la oficina cerrando la puerta con el mayor cuidado y me escondí detrás de una enorme cortina de terciopelo cerca de la escalera principal, justo a tiempo. Vi a Jorge entrar hablando por teléfono, riendo. Me detuve a escuchar, mi corazón martillando. Sí, Mónica, tienes razón, es mejor así. Ana era demasiado básica, ¿sabes? Mamá se encargó de la parte legal y con el dinero que ya puso en la casa, es difícil que pida algo más. Estaba tan desesperada por entrar que firmó cualquier cosa. Estamos a salvo. Nos vemos esta noche. En ese momento, la rabia se transformó en cálculo puro. El nosotros de Jorge era con otra mujer. Habían esperado pacientemente a que yo hiciera el sacrificio, a que salvara el barco, y luego me habían arrojado a los tiburones. Salí de la casa sin hacer ruido, la cámara de mi teléfono llena de secretos. La humillación de Teresa era dolorosa, pero la traición de Jorge era fatal. Él no solo me había abandonado, sino que me había vendido, sabiendo que yo estaba indefensa y embarazada. Mi embarazo avanzaba, pero mi mente estaba más afilada que nunca. Mi refugio no era solo mi pequeño apartamento, sino la oficina de mi abogado, el doctor Ricardo Torres. Él era un especialista en derecho civil y familiar de la vieja escuela, conocido por su discreción y su implacable precisión. Le mostré las fotografías de los documentos. Torres las revisó con calma, sin pestañear. Ana, si lo que sugieren estos documentos es cierto, el fraude de la herencia del señor padre de Jorge y la posibilidad de que Jorge no sea su hijo biológico, esto no es solo un caso de divorcio, es la demolición de la matriarca Teresa. Ese es el objetivo, Ricardo. Quiero recuperar mis 215,000 euros con intereses por la coacción y, lo más importante, quiero que Teresa pierda todo el poder que ha usado para aplastar a otros. Su arma es el linaje, la pureza. Quiero quitársela. Ricardo me advirtió que necesitaríamos pruebas físicas, no solo fotografías. Necesitábamos un análisis de ADN irrefutable, ya sea para confirmar la paternidad oculta de Jorge o, aún mejor, para encontrar a la hija oculta, Claudia, y confirmar su identidad. La parte más difícil del plan era la recolección de las muestras. Tenía que volver a entrar, y esta vez tenía que fingir arrepentimiento total. El siguiente paso fue la sumisión estratégica. Llamé a Teresa, usando el tono más quejumbroso y derrotado que pude. Teresa, soy Ana, te llamo para pedir disculpas por mi comportamiento. Entiendo que mi presencia te molesta. Solo quiero que sepas que acepto tus condiciones y que por el bien de mi bebé haré lo que sea para que volvamos a un lugar de paz. Silencio al otro lado de la línea. Luego la voz fría y calculadora. Tu arrepentimiento llega tarde, Ana, pero siempre he valorado la obediencia. Dime, ¿qué quieres? Solo quiero que me permitas visitar la casa un par de horas, la próxima semana. Quiero recoger algunas fotos de mis padres que estaban en el estudio, y me gustaría, si me lo permites, pedirle perdón a Jorge en persona. Estoy tan sola. Teresa cayó en la trampa.
Su ego era tan grande que creía que yo estaba rogando por volver, o al menos por su aprobación. Bien, el martes, de 10 a 12 de la mañana. Yo estaré fuera, pero los empleados te vigilarán. No toques nada más que lo que viniste a buscar. El martes por la mañana, vestida de un modo humilde y con la cara lavada para parecer más vulnerable, volví a la mansión. Llevaba en mi bolso un kit forense discreto que Ricardo me había proporcionado, hisopos estériles y sobres de papel. Mi coartada era buscar fotos en el estudio de Jorge. Una vez allí, cerré la puerta con llave. El sudor frío me recorría la espalda. Mi misión, encontrar algo que hubiera tocado Teresa y algo que hubiera tocado Jorge. Fui directamente al baño principal, el que usaban ellos dos. El cepillo de dientes de Teresa era de un color distintivo, color coral. Con cuidado quirúrgico, tomé el cabezal del cepillo y lo coloqué en el sobre. Prueba genética 1, Teresa. Ahora, Jorge. Recordé que él era un maniático con su barba. Revisé la basura de su escritorio y encontré un pañuelo de papel usado que Jorge había tirado. Tenía restos de pelo y sudor. Prueba genética 2, Jorge. La recolección de pruebas de Teresa era más crucial, pues la tesis de Ricardo era que si encontrábamos a Claudia, la hija oculta, la prueba de ADN entre Teresa y Claudia sería la prueba definitiva del fraude. Pero ¿cómo encontrar a Claudia? Mientras fingía buscar las fotos, me dirigí al antiguo despacho del padre de Jorge. Recordé que ese hombre, a pesar de la frialdad impuesta por Teresa, parecía haber sido un hombre metódico. Encontré un diario de bolsillo escondido detrás de una fila de libros de contabilidad antiguos. Era del padre de Jorge. Lo abrí. Las últimas entradas eran de hace 30 años. Hablaban de la tristeza de Claudia, de cómo Teresa le había obligado a firmar la cesión de la custodia a una institución de caridad religiosa en un pueblo remoto llamado Valle del Sauce, prometiendo visitarla, pero nunca haciéndolo. Anoté el nombre del pueblo y la institución. Esto era más que suficiente. Salí de la mansión exactamente a las 11:58, mi corazón latiendo en triunfo silencioso. Le agradecí al personal de servicio, saliendo tan patética como había entrado. Envié las muestras de ADN anónimamente a 2 laboratorios en el extranjero para asegurar la imparcialidad. Mientras esperábamos los resultados, mi abogado y yo trabajamos en 2 frentes legales. 1, reclamación civil, Ana contra Jorge, argumentando que los 215.000 euros no fueron una donación, sino un lento bajo coacción moral utilizado para saldar deudas prematrimoniales, invalidando el contrato matrimonial bajo el principio de enriquecimiento injusto. 2, investigación de fraude sucesorio, Ana contra Teresa, contactar a un investigador privado para localizar a Claudia en Valle del Sauce y, si era posible, obtener una muestra de ADN. El investigador encontró a Claudia. Estaba viva. Llevaba el nombre del orfanato, pero la documentación confirmaba su nacimiento. Era una mujer sencilla, sin conocimiento de su linaje. Conseguir su ADN a través de un cabello que dejó en una taza de café fue la última pieza. Esperé 6 semanas. 6 semanas de fingir ser la víctima asustada, la exiliada embarazada. Teresa y Jorge seguían con sus vidas, seguros de su victoria. Finalmente, recibí la llamada de Ricardo. Ana, los resultados del laboratorio son irrefutables. Las muestras de Teresa y Claudia muestran una compatibilidad genética del 99.9%. Y en cuanto a Jorge, no es el hijo biológico de su padre legal. Hubo una infidelidad de Teresa hace décadas. Esto significa que Jorge nunca fue el heredero legítimo del patrimonio principal. Mi plan ya no era solo de justicia personal, era una bomba que iba a pulverizar el mundo de Teresa.
La confrontación final necesitaba ser pública y documentada. Ricardo sugirió una reunión de conciliación obligatoria, una táctica legal para intentar resolver el divorcio antes de ir a juicio. Teresa no podía negarse sin parecer culpable. Se programó la reunión para el siguiente jueves por la tarde en la oficina de Ricardo Torres. El día llegó. Yo vestía un traje sastre azul oscuro que acentuaba mi embarazo, proyectando una imagen de seriedad y estabilidad, en marcado contraste con mi apariencia de mendiga de meses anteriores. Teresa y Jorge llegaron juntos. Teresa irradiaba una arrogancia helada. Jorge parecía nervioso, como si supiera que esta era la última vez que podía esconderse detrás de su madre. Nos sentamos alrededor de la mesa de caoba. Ricardo, un hombre de unos 60 años con un porte inmaculado, tomó la palabra primero. Señora Teresa, señor Jorge, hemos convocado esta reunión para discutir los términos de la disolución matrimonial de Jorge y Ana. El principal punto de disputa es la reclamación de la señora Ana sobre los 215.000 euros invertidos para saldar las deudas de Jorge. Teresa se rió, su voz resonando en la sala. Esto es ridículo. No fue una inversión, fue un regalo de bodas. Ella estaba tan desesperada por entrar en nuestra familia que firmó donde le dijimos. Esos fondos fueron consumidos para salvar nuestro buen nombre. Son irrecuperables. Jorge asintió en silencio, sin mirarme a los ojos. Y sobre el niño, continuó Teresa, fijando sus ojos en mi vientre con desprecio, debemos ser claros. Si Ana insiste en reclamar cualquier derecho sobre la casa familiar, exigiré inmediatamente una prueba de paternidad para asegurar que el linaje de mi hijo es el que reclama esos bienes. Aquí estaba, el punto exacto, la humillación pública que yo había anticipado. Ella volvió a usar la duda sobre mi hijo. Me incliné hacia adelante, manteniendo mi voz tranquila y firme, un contraste total con mi estado anterior de desesperación. No será necesario, Teresa. Yo ya hice la prueba de ADN, y la hice para proteger el linaje, pero no el mío, el tuyo. Teresa se quedó inmóvil. Su expresión pasó de la burla a la confusión y luego a la rabia contenida. ¿De qué estás hablando, chica insolente? Tú no tienes derecho a investigar nada de mi familia. Oh, sí que lo tengo. Usted me dio el dinero de mi casa, señora. Me hizo firmar documentos de la empresa familiar. Eso me dio una ventana a la verdad. Y cuando usted, hace unos meses, en medio de la noche me dijo textualmente, «Ese niño no tiene mi sangre», me recordó lo mucho que valora el linaje, así que decidí asegurarme de que el linaje de su propia familia fuera tan puro como usted exige. Ricardo Torres deslizó 2 sobres sellados sobre la mesa, con el logo de un laboratorio suizo. «Señora Teresa», intervino Ricardo con voz grave, «hemos recibido los resultados de 2 pruebas genéticas encargadas por mi cliente, la señora Ana». Teresa intentó levantarse, pero Ricardo la detuvo con un gesto. «Prueba 1», dijo Ricardo, abriendo el primer sobre. «Análisis comparativo de ADN entre usted, Teresa, y una mujer llamada Claudia, apellido del padre de Jorge». El silencio era tan denso que podías cortarlo. Jorge miraba de su madre a mí, incapaz de procesar. Ricardo leyó la conclusión en voz alta. Existe un 99.9% de probabilidad de que Teresa y Claudia, apellido, compartan una relación genética de madre e hija. La señora Ana también tiene documentos que demuestran que usted institucionalizó a esta hija, nacida 2 años antes que Jorge, para asegurar control total de la herencia, un acto que constituye fraude sucesorio masivo. El aire abandonó los pulmones de Teresa con un jadeo. Su rostro, habitualmente tan compuesto, se desmoronó. El carmín en sus labios parecía grotesco contra la palidez de su piel. «Mentira, es una conspiración. Esa mosquita está fabricando pruebas», gritó, intentando arrebatar los papeles.
No es una conspiración, Teresa, dije suavemente, mi voz llena de autoridad, un contraste total con mi estado anterior de desesperación. La tengo localizada, y en cuanto a fabricar pruebas, usted fue la que borró a su propia hija de la historia por miedo a perder poder. Su hipocresía es su debilidad. Antes de que Teresa pudiera recuperarse, Ricardo abrió el segundo sobre. Prueba 2. Análisis comparativo entre Jorge, apellido, usted, Teresa y el señor, nombre del padre de Jorge. El propósito era verificar la legitimidad de Jorge como heredero legítimo del patrimonio principal de su padre. Jorge finalmente habló, su voz un murmullo roto. ¿Qué significa esto, mamá? Ricardo leyó el informe. Si bien Jorge, apellido, es su hijo, Teresa, el análisis de los restos biológicos recuperados y comparados con el perfil de ADN del padre fallecido de Jorge indica que Jorge no es su hijo biológico. El señor, padre de Jorge, lo sabía y lo ocultó, aparentemente, para proteger la reputación social de la familia. Jorge, usted no tiene la sangre de su padre legal. El efecto fue devastador. Teresa se derrumbó en la silla, sosteniendo su cabeza entre sus manos engalanadas. No era solo la vergüenza, era la pérdida absoluta de su narrativa de superioridad. Había pasado 3 décadas humillando a todos por su linaje solo para que se revelara que ella era la fuente de la ilegitimidad. Jorge se puso de pie, mirando a su madre con una mezcla de horror y furia. ¿Es cierto, mamá? ¿Me mentiste toda mi vida? ¿Soy un fraude? Teresa sollozó, el sonido gutural y feo. Era la primera vez que la veía llorar, pero no era arrepentimiento, era el lamento de un tirano que acaba de perder su trono. Lo hice por ti, idiota, para que tuviéramos todo. Tu padre era débil y necesitaba asegurarme de que esta fortuna fuera mía, gritó, revelando la verdadera motivación. Y ahora, Ana, mi cliente, continuó Ricardo, aprovechando el caos, dado que Jorge no es el heredero legítimo del patrimonio que usó como aval para endeudarse, y dada la coacción moral y el fraude sistémico revelado, clamaremos no solo los 215.000 euros más intereses, sino también una compensación por el daño moral y psicológico, y por supuesto, el 50% de los bienes gananciales a los que Ana tiene derecho legalmente, sin importar si Jorge se beneficia o no del patrimonio de su padre legal. Teresa, humillada y expuesta, se llevó las manos a la cara y rompió en un llanto histérico. No era tristeza, era la rabia de la derrota total. La justicia legal que siguió a esa tarde explosiva fue exhaustiva y quirúrgica. Teresa no pudo luchar contra las pruebas. El ADN era irrefutable y las fotografías de los documentos, junto con el diario del padre de Jorge, crearon un caso sólido de fraude sucesorio. El proceso de divorcio se aceleró rápidamente bajo la presión de Ricardo Torres. Punto 1. Los 215.000 euros. Ricardo presentó el caso de que el dinero de Ana no fue un regalo, sino una transacción bajo coacción. Argumentamos que, dado que el matrimonio se basó en una relación desigual de poder y que los fondos se usaron para pagar deudas prematrimoniales, Ana tenía derecho a la restitución. El juez falló a mi favor, ordenando a Jorge, y por extensión a los bienes líquidos de Teresa, la devolución inmediata de los 215.000 euros más 25.000 euros adicionales por daños morales y intereses. Punto 2. La desheredación de Jorge. La revelación de la ilegitimidad de Jorge fue un terremoto legal. Los parientes colaterales del difunto padre de Jorge, que Teresa había mantenido a raya durante años, ahora tenían argumentos irrefutables. El testamento original, que dejaba la mayor parte a Jorge, fue impugnado. El patrimonio se abrió a una redistribución compleja. Jorge perdió su estatus como principal heredero. Se quedó con lo mínimo que la ley le permitía, pero la mayor parte de la fortuna de su padre se estancó en largos litigios. Punto 3. El caso Claudia y Teresa. El investigador localizó a Claudia, que vivía modestamente, ajena a su verdadera riqueza.
Una vez que se probó la relación madre-hija, Claudia fue incluida en el proceso sucesorio. Más importante aún, el tribunal abrió una investigación penal contra Teresa por la falsificación de documentos y la ocultación de un heredero legítimo, un delito grave en nuestro país. Teresa pasó de ser la matriarca intocable a una paria legal. Enfrentó cargos de fraude y tuvo que comparecer ante la policía. Su imagen pública, el pilar de su poder, se hizo añicos. Los periódicos locales, que antes solo mencionaban a la familia en secciones sociales, ahora publicaban titulares escandalosos sobre la dama de hielo y la herencia perdida. Recuerdo el último encuentro con Jorge y Teresa. Fue durante la firma de los papeles de divorcio, en la antesala del tribunal. Teresa parecía una sombra. Había perdido peso. Sus ojos estaban inyectados en sangre, y el maquillaje apenas podía ocultar la fatiga de las batallas legales. «Ana», me sisió, con el poco aliento que le quedaba, «disfruta de tus migajas. Pero has destruido a mi familia, a mi hijo». Jorge, por su parte, me miró con resentimiento, pero sin su antigua arrogancia. Ya no estaba la protección de su madre, solo la perspectiva de una vida de mediocridad financiera. «Me usaste», me dijo Jorge, con voz monótona. «Solo esperaste tu momento». «Te salvé, Jorge», le respondí, tocando mi vientre. «Te salvé de la cárcel de deudas y esta fue tu gratitud. Me traicionaste no una vez, sino dos. Primero, al dejarme pagar tu irresponsabilidad con el hogar de mis padres. Segundo, al permitir que tu madre me echara y dudara de mi hijo. No te usé. Me defendí de vuestra aniquilación. Y en cuanto a destruir tu familia, Teresa», me volví hacia ella, mi voz firme. Su familia estaba construida sobre la mentira y la exclusión de una hija inocente. Yo solo encendí la luz. Si el linaje fuera tan importante para usted, no hubiera borrado a su propia sangre para mantener una fachada. Disfrute de su verdad. La firma de los documentos fue la liberación. Salí de ese edificio con la cabeza bien alta, ya no como la esposa de Jorge, sino como Ana, dueña de mi dinero, mi futuro y la madre de mi hijo. El dinero de la restitución llegó a mi cuenta 2 meses después. Inmediatamente, Ricardo y yo establecimos un fideicomiso para Claudia, la hermana oculta, asegurando que recibiera una parte justa de la herencia que Teresa le había negado. Mi propio hijo nació sano y fuerte. Le puse el nombre de mi padre. Al verlo, mi pozo de dolor se secó. No estaba sola. Ahora, sentada en la sala de mi nuevo apartamento, que compré con el dinero recuperado, y que es, irónicamente, mucho más seguro y feliz que la mansión de mármol, miro a mi hijo dormir. Tiene 3 años. Es la definición de la inocencia. El drama con Teresa y Jorge terminó, pero la lección perdura. Mi mayor error no fue amar a Jorge, sino permitir que la desesperación me hiciera creer que el sacrificio económico compraría respeto y pertenencia en una familia que valoraba el estatus sobre la humanidad. Entregué los 215.000 euros, no por amor, sino por el deseo desesperado de encajar y ser validada. El momento crucial, el punto de inflexión, fue cuando Teresa pronunció esas palabras crueles. «Ese niño no tiene mi sangre». Esa frase me recordó que nunca me vieron como una igual. Yo era una mercancía, un recurso desechable. Al cuestionar la sangre de mi hijo, atacó mi núcleo, mi futuro. Y fue entonces que entendí que la única manera de vencer a un tirano obsesionado con la pureza del linaje es atacando la pureza de su linaje. El secreto de Claudia y la ilegitimidad de Jorge no eran solo municiones, eran la verdad que Teresa había enterrado para mantener su ilusión de poder. La lección moral es clara, y la he grabado en mi corazón. 1. El respeto no se compra, se exige. Si tienes que pagar para ser tratada con decencia, ya estás perdiendo.
Mis 215.000 euros solo compraron un asiento en la mesa de los marginados. 2. Conoce tus límites y tu valor. El sacrificio debe ser mutuo. Cuando el sacrificio se vuelve unilateral y sistémico, se convierte en explotación. Me permití ser explotada porque perdí de vista mi valor sin el dinero de mis padres. 3. La justicia legal es la herramienta más poderosa contra el abuso psicológico en la élite. Teresa usaba la humillación pública y el chantaje emocional. Esas son armas blandas. Yo usé la ley, el ADN y el fraude fiscal. Armas que ellos entendían perfectamente porque eran las que protegían su imperio. Hoy, Teresa sigue envuelta en litigios. Jorge está perdido, sin la guía materna ni la fortuna que lo definía. Su castigo no fue mi venganza, sino la simple exposición de la realidad que su madre había tejido. Yo, Ana, la contadora, la mujer que vendió su casa, ya no tengo miedo. Mirando el rostro de mi hijo dormido, sé que la verdadera riqueza no es el apellido ni el mármol frío, sino la integridad y la libertad de la que disfruto hoy. Pagué un precio horrible por esa libertad, pero al final fui yo quien usó la debilidad del enemigo, su obsesión con la sangre, para limpiar la sangre de mi propia herida y construir un futuro sólido para mi hijo. La próxima vez que me enfrente a una situación desigual, recordaré el frío del mármol, el silencio de Jorge y el grito de Teresa al ver su propio secreto expuesto. Y sabré que la única sangre que importa es la de aquellos que nos aman de verdad, y no la que se usa para justificar la tiranía. La victoria no fue solo recuperar el dinero, fue recuperar mi voz, y esa voz es incalculable.